Saludamos entonces a la gente que se conecta luego por el canal de YouTube. Mis hermanos y amigos, el título de hoy, como dice allí, la historia bíblica nos habla hoy. Hemos siempre apelado a la fe para creer que el final es glorioso. Hay un tema que dimos hace unos días, que usted lo puede buscar en el canal de YouTube. El que ríe de último ríe mejor. Al final, el bien triunfa sobre el mal y la luz vence las tinieblas y las puertas del infierno no prevalecerán contra el ejército de Dios. Amén. Entonces, hoy no voy a apelar a la fe, ni siquiera voy a apelar a la paciencia. Todas las promesas de Dios son sí y son amén. Ni voy a apelar a la fidelidad de Dios cumpliendo todo. Hoy apelo a la historia. Hermanos, amigos, buscadores, no ha habido nada nuevo debajo del sol. Y la historia que el mundo está viviendo hoy ya se vivió. Entonces aprendamos de la historia sagrada. ¿Por qué dejó Dios escrito en su palabra? Y este libro se llama Crónicas, el de hoy. Vaya al libro, segundo libro de Crónicas. ¿Qué es una crónica? Es la narración periodística de un hecho, de algo que sucedió. Vamos al libro de las crónicas históricas y bíblicas y aprendamos de esa crónica que la situación de hoy es parecida. ¿Qué quiere decir que sea parecida? Ya le explico. Pareciera que los no creyentes, que las tinieblas, que el totalitarismo, que la violencia y que la maldad van ganando. Mire, Rusia invadiendo a Ucrania, aunque le cambian las palabras, no es invasión, dice el líder ruso, es un operativo militar, porque como están cambiando las palabras, la gente pareciera que no está haciendo nada grave. No, es una invasión, es violencia, es atropello, es muerte, es destrucción, es robo, es manipulación. ¿Ha pasado eso en la historia? Vamos a estudiar Crónicas, el segundo libro de Crónicas, y saquemos lecciones de la historia sagrada, para que alimentemos nuestra fe. Pastor Brown, ¿qué hacer en una situación como Colombia, América Latina o el mundo, donde los totalitarismos de la China se imponen en el comercio mundial, donde los totalitarismos de la Unión Soviética se imponen en la paz mundial, y donde el totalitarismo del lejano oriente islámico amenazan la paz del mundo? ¿Qué hacen los cristianos en medio de este tsunami de enemigos? ¿Ha habido así algo parecido en la historia? Sí. Entonces aprendamos de la historia. Les invito. Hay un dicho muy popular que reza lo siguiente: lo único que el hombre aprende de la historia es que de la historia no aprende nada. Pues hoy vamos a terminar ese dicho. Vamos, los invito a aprender de la historia. ¿Tenemos fe en Jesús? Amén. ¿Tenemos fe en el Dios? Amén. ¿Confiamos en la paciencia y las promesas de Dios? Amén. Pero aprendamos hoy de la historia. Miremos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19. Dios advierte
Porque esto ya pasó, amigos y amigas. La historia es repetitiva, parece que sí. Es cíclica, parece que sí. ¿Ha sucedido algo como lo que vivimos hoy en los anales de la historia antigua? Sí. Mire la advertencia, capítulo 19, verso 1. Josafat era el rey de Judá. Volvió en paz a la ciudad capital Jerusalén. Verso 2. Y vino un profeta, Jehú, hijo de Anani, y le dijo al rey Josafat, mire lo que le dijo: ¿al impío lo ayudas, rey Josafat? ¿Cómo? ¿Estás ayudando a los impíos? Hoy la legislación, las leyes, los decretos ayudan a los malos. Para el bueno no hay derechos humanos. Escúcheme, esto ya pasó en la historia. Verso 2, le dice el profeta al rey: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Dios. Los que aborrecen a la iglesia y los que están en contra de los valores cristianos, de la familia, del nacimiento de los niños, de los abuelitos, se la montan, como dicen los jóvenes. Esto ya pasó, hermanos. Entonces, qué bueno aprender de la historia. No quiero subir la voz. Ha salido entonces de la presencia de Dios ira por hacer eso. ¿No le parece? Ahora estamos amenazados por la gente de mala conducta. Todos están implicados, todos están investigados, pero quieren manejar el país y parece que las leyes los favorecen. Por eso la oración del hermano, de la hermana: rogamos por el mundo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué están llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo? ¿Qué le dijo el profeta? Tú le ayudas al impío y persigues al que ama a Dios. Verso 3. Tienes una cosa buena, que has quitado las imágenes y los ídolos y has dispuesto tu corazón para Dios. Queridos amigos, hay una cosa buena, y lo digo con emoción interior, con conmoción interior. Hemos dispuesto muchos nuestro corazón para buscar a Dios. Muchos, sí, los que estamos conectados, y muchas iglesias y muchos creyentes sinceros, en medio de esta situación estamos dispuestos de corazón a buscar a Dios, dice el verso 3. Entonces, estamos viviendo, ¿no le parece, en esa historia la misma radiografía? ¿Y sabe quiénes son los que más sufren en esta situación donde se favorece al impío y se aborrece al que alaba a Dios? Lo que más sufre es la autoridad. Y mire usted, le hicieron moción de censura al ministro de Defensa. No quieren la policía, no quieren el ejército, los quieren maniatar. Mire qué dice el verso 4. Habitó pues Josafat, el rey, en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía este rey a que buscaran al Dios de sus padres, como hacemos nosotros los sábados. Entonces quiso restaurar la autoridad, verso 5, puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y le dijo a los jueces, mire lo que le dice a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de el Señor. Quiero advertirle a todos los que están puestos en autoridad, jueces,
gobernantes. Las leyes favorecen indirectamente la maldad. Gentes de mala conducta están ocupando lugares en nuestras cámaras y senados. Juzguemos justamente, porque cada juez representa la autoridad delegada de Dios. Escúcheme y subrayo. Los jueces no se deben corromper, porque Dios les ha dado la autoridad y cuidado ustedes corrompen esa autoridad. ¿Qué pasa si la sal se vuelve insípida? Se acaba la sociedad. Señor, clamamos que se restaure la honradez y la honestidad en las autoridades. Y sigue diciendo, verso 7, sea pues con vosotros el temor de Dios, señores jueces. Miren lo que hacen, porque Dios, nuestro Dios, Él no es injusto, ni hace acepción de personas, ni admite el cohecho. ¿Qué es el cohecho? El soborno. Dios no es injusto, señores jueces. Cuidado con la injusticia. Nosotros tranquilos, iglesia, creyentes, el occidente creyente del mundo, tranquilos. Esto ya se vivió. Dios es justo y toda injusticia será castigada. Dios no tendrá por inocente al injusto. Segundo, no hace acepción de persona. O sea, la ley es para el de Ruana. No, señor. Esto ya se vivió, mire. Y le voy a decir cuál fue la solución. Ni admita sobornos. Verso 8. Puso pues también el rey Josafat en Jerusalén algunos sacerdotes y levitas. Restauró también la autoridad. Cuidado, pastores. Cuidado, sacerdotes. Cuidado, religiosos. Están siendo ustedes parte del problema y no de la solución. Cuidado con los escándalos religiosos de pederastia. Cuidado, pastores, con los escándalos. Esto ya se ha vivido y parece que estuviéramos viviéndolo otra vez. Los padres de familia de Israel, para el juicio de Dios y para las causas, volvieron a Jerusalén. Verso 9. Y les mandó el rey diciendo, procedan a sí mismo con 3 características: temor y reverencia a Dios, verdad y corazón íntegro. Señor, te damos gracias porque esperamos que nos concedas la gracia de ver hombres religiosos, sacerdotes y pastores, jueces y policías respetuosos de Dios porque le has dado autoridad, que tengan un corazón íntegro y que usen la palabra de verdad, no tenga por inocente al culpable. Verso 10. En cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatuto y decreto, los amonestarás para que no pequen contra el Señor, porque no venga la ira sobre nosotros, sobre nuestros hermanos. Haciendo así, no pereceréis. Y he aquí el sacerdote Amarías, ese es el que preside en todos los negocios del rey. También los sacerdotes levitas serán oficiales en presencia de ustedes. Y termina el verso 11, esforzaos pues para hacerlo todo eso, y Jehová, el Dios eterno, estará con el bueno. Miren ustedes, se favorece al impío, se persigue al que ama a Dios, se llena de injusticias los jueces y los sacerdotes. Entonces viene ahora la prueba, capítulo 20. Vamos a mirar la prueba. ¿Cuál es la prueba, Pastor Brown? Una situación difícil que se presente.
que nos van a invadir, que nos van a atacar, que nos van a destruir nuestras familias. Esa fue la prueba del capítulo 20. Pero mira el capítulo 19. Dios advierte a través de Jehú: cuidado, cuidado, que ustedes favorecen el malo y persiguen el que ama a Dios. Restauren la autoridad civil y militar, religiosa, y Dios se va a agradar con eso. Y entonces llegó la prueba. Pasadas estas cosas, capítulo 20, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, dos pueblos vecinos, que en otro tiempo Israel fue complaciente con ellos, no los destruyó, y ahora se convierten en enemigos. O sea, Israel aplicó derechos humanos con esos dos pueblos, el de Moab y Amón, y ahora vienen contra Josafat en guerra. Dice el verso 1 del capítulo 20. Yo hoy estoy haciendo es leer los textos bíblicos, porque la historia nos enseña que lo que vivimos hoy ya pasó y cómo se solucionó, que es allá donde quiero ir esta tarde. Verso 2. Y acudieron algunos y dieron aviso al rey Josafat diciéndole: contra ti viene dos pueblos, Moab y Amón, una gran multitud viene del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en tal lugar, en Engadi. Verso 3. Entonces el rey tuvo miedo. Josafat humilló su rostro, mire usted, para consultar a Dios, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Lección de la historia: ¿qué hacer ante las amenazas cuando vienen dos pueblos más Siria contra nosotros? Orar, clamar. Cuidado, me dice usted, que es una forma de escaparse o de meter la cabeza en la arena como el avestruz. Cuidado. ¿Cómo obró Dios en la historia sagrada del libro de Crónicas? Obrará hoy, en el 2022, en las crónicas que se escriben en este momento en la historia mundial. Mire, tuvo temor el rey Josafat, verso 3. Humilló su rostro, es que puso su rostro en el polvo de la tierra para consultarle al Dios eterno, como estoy haciendo yo hoy. Hoy yo, ante tantas amenazas en Colombia, en América Latina y en el mundo, pongo mi rostro, Señor, con muchos, para clamarte a ti. ¿Qué vamos a hacer? Verso 4. Se reunieron con los de Judá para pedir socorro al Señor. Señor, aquí estamos unidos, voy a ver cuántos. 47, para pedirte socorro. Por nuestras vidas, familias, ciudad, país, América Latina y el mundo. Ponemos nuestro rostro en tierra, Señor, para pedirte socorro, y también por todas las ciudades de Judá. Pedimos ayuda a ti, Señor. Así dice el verso 4. Entonces el rey se puso en pie en la asamblea de esas ciudades de Judá y Jerusalén, en la casa de Dios, delante del atrio, y dijo, ¿qué dijo Josafat? Aquí vienen la confirmación de lo que yo quiero decirle, que la historia me está enseñando hoy. Yo ya no estoy hablando de fe, ni de paciencia, ni de promesas. Estoy leyendo un libro de crónicas para que la historia me alimente el deseo de permanecer firme. Perdóneme que me emocione. Mire ¿qué les dijo el rey? Verso 6. Jehová Dios eterno de nuestros padres,
Clámele usted también juntamente conmigo: Señor, Padre eterno, Creador, misericordioso y omnipotente. Y mire la pregunta: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos y naciones? ¡Qué lindo! Gracias, Señor, que me estás enseñando en esta historia para que yo aprenda fe. ¿No eres tú el que tiene el dominio en todas las naciones? Colombia está en las manos del Señor, América Latina y el mundo. Pero vean pues, este Josafat me está enseñando a mi fe. Segunda pregunta: ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Mire qué hermoso. En esta tarde queda prohibido acostarse esta noche con dudas. Mire la pregunta, tenga preguntas pero no tenga dudas. Mire la pregunta: ¿no está en tu mano la fuerza y el poder? Solo con el aliento de su voz se destruirán las naciones. No hay quien te resista. 7. Dios nuestro, mire la otra pregunta: ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante del pueblo de Israel y la diste a tu descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Dios les dio esa tierra. Miren, les voy a dar una prueba, una crónica actual. Estoy escribiendo el periódico, entonces yo escribo en la crónica, yo soy el periodista. Señores de Cali, año 2022, ¿saben ustedes que Dios le prometió la tierra de Israel al pueblo escogido y hoy están en ella porque Él cumple? ¿De quién le tememos? Totalitarismos islámicos, rusos, chinos, amenazas en Colombia. Hoy quiero que la historia, como lo titulé, aprendamos de la historia. Entonces, ¿no echaste tú, oh Dios, a los que vivían e invadían la tierra de Israel y se la entregaste porque se lo prometiste a Abraham? Dios dijo que vendría, lo prometió y viene. Dios dijo que ganaríamos, lo prometió y ganamos. Dios dijo que no temamos, le vamos a confiar a Él nuestras vidas. Sigamos. Verso 8. Ellos han habitado en esa tierra y te han edificado en ella santuario. Aquí estamos viviendo en esta ciudad y tenemos iglesias para adorarte. Si Él viene sobre nosotros, espada de castigo, o pestilencia, COVID-19, o hambre, nos presentaremos delante de tu casa en oración y delante de ti, porque tu nombre está en nuestras vidas, y a causa de ti, Señor, tú nos oirás y nos salvarás. Amén. Vea pues, Pastor Brown, ¿qué está pasando? Vamos al libro de Crónicas. Esto ya pasó. Favorecían la maldad, hacían leyes y derechos humanos para ellos. Alguien me dijo una frase curiosa pero cierta: los derechos humanos deben ser para los humanos derechos, pero resulta que son para los humanos torcidos. Esto es una conspiración, mis hermanos. Pero bueno, tenemos fe, paciencia, confianza, Dios es vencedor. Pero hoy saquemos la fe de esta crónica histórica. Esto pasó, se llama Josafat, se llama Jehú el profeta. Bueno, sigamos. Bendito sea el Señor. Verso 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón, los enemigos, y los hijos de Moab en los montes, cuya tierra no quisiste que pasase Israel por ella cuando venía de Egipto, sino que se apartase de ellos y que no los destruyamos. Y mire cómo nos pagan. Verso 12. Oh Dios nuestro,
¿No los juzgarás tú? ¿Por qué no oramos así? Oh Señor nuestro, Jesús, Rey de los ejércitos de Jehová, ¿no vas a juzgarlos? Júzgalos, Señor. Porque en nosotros no hay fuerzas con tan grandes enemigos que vienen contra nosotros, con tan grande multitud. No sabemos qué hacer, Señor. Y a ti volvemos nuestros ojos. ¡Qué belleza! Mire cómo oraron. Me están enseñando a orar en medio de las circunstancias. Versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Dios, con los niños, las mujeres y los hijos. Y estaba allí otros señores. Jaasiel, estaba Jehiel, estaban los levitas, sobre el cual vino el Espíritu Santo de Dios en medio de la reunión. ¿Y sabe qué dijo el Espíritu Santo a través de uno de ellos? Oigan Cali, oiga Colombia y oiga el mundo, oiga Judá todo, y vosotros moradores de las ciudades, y tú rey Josafat, Dios dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino que es de Dios. ¿No se emociona usted leyendo historias que alimentan la fe? ¿No le parece? ¿Ah? ¿Quién dijo miedo? Hoy en día todo el mundo quiere huir a otro país, a otro ambiente, a otra seguridad. Esto ya pasó. Y usted va a tener una tarea, porque el resultado final es maravillosísimo. ¿Cuál es la tarea de un pastor, un predicador, un profesor, un líder espiritual? Alimentar la fe. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas tus más grandes necesidades delante del eterno Dios. Recíbelo, ámalo, respétalo, reveréncialo, síguelo, lee sus crónicas, alimenta tu fe, y las dudas y los temores morirán de hambre. Cada sábado la tarea es la porción del alimento eterno contra esta oscura temporalidad. No prevalecerá. Esperemos. Sigamos con la historia. Me gustó el verso 15. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud, de estos problemas, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y empieza el verso 16. Mañana desciendan contra ellos. Ellos subirán por el monte Cis y estarán junto al arroyo antes de llegar al desierto. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. No peleen vosotros. Párense. Estén quietos. Y vean la salvación de Dios con nosotros. Oh ciudades colombianas, no teman ni desmayen. Salgan contra ellos, porque el Dios eterno estará con nosotros. ¿Esto no le está alimentando su fe, mi hermano? Y estoy leyendo una historia. En el periódico que se llamaba Segundo de Crónicas. Imagínese usted. Y alimenta mi fe hoy en el siglo XXI. Entonces, verso 18. Josafat volvió a orar, inclinó su rostro a tierra. Con él todos los que lo acompañaban y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Dios y adoraron al cielo. Y se levantaron los sacerdotes, los hijos de Coat y de Coré. ¿Para qué se levantaron? Léalo. Para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con gritos y alta voz. No puedo gritar.
Porque a Dios hay que decirle: Señor, ayúdanos. Es muy grande los problemas. Son demasiadas las amenazas. Es mucho el engaño. Nos sentimos impotentes. Ayúdanos. Verso 20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras salían, el rey Josafat, estando de pie, les dijo: oídme, moradores, creed en el Dios vuestro Dios y estaréis seguros. Crean a sus profetas para que sean prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos a que cantasen alabanzas. Grupo de alabanza. Hoy vamos a cantar una alabanza para terminar. Canten alabanzas al Señor. Vístanse de ornamentos sagrados. Mientras salía la gente armada y que dijesen: glorifiquemos al Señor porque su misericordia es para siempre. Y miren qué pasó. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Dios puso contra los hijos de esos dos pueblos, Amón y Moab, y los de Seir, las emboscadas de ellos mismos, para que viniesen contra Judá, y se mataron entre ellos los unos a los otros. Por donde usted menos piensa, Dios tiene la solución a tu problema. Ora y alaba. Ora y alaba. Ora y alaba. Hoy, en esta fecha, 30 de abril, vamos a empezar 30 días de oración y alabanza, para que el Señor de los ejércitos nos oiga. Y esa historia de hace 30 siglos, o 20, 25 siglos, sea cierta hoy en el siglo XXI. Cuidado con las sociedades que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Cuidado con las sociedades que están sobornando las autoridades y están torciendo el derecho y favoreciendo, con acepción de personas, a los injustos. Cuidado con la corrupción. Dios ve. Oremos, porque es muy grande el enemigo. Quedémonos tranquilos en oración y alabanza, y entonces se matarán entre ellos. En el nombre de Jesús pasará eso. Entre ellos se enredarán en sus argumentos y se matarán. Bueno, mis hermanos, ¿cómo terminar? Y yo lo quiero leer porque lo de Dios es siempre maravilloso. La respuesta a la oración, aquí lo hemos dicho muchas veces y quiero cambiar mi tono. Si oráramos más, veríamos más resultados. Si entendiéramos el poder de Dios en la oración, viviríamos con más tranquilidad el día a día. Si confiamos en el Dios poderoso de las tres preguntas: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre los reinos y las naciones? Sí, Él domina los reinos y las naciones. Segunda pregunta: ¿no está en tu mano la fuerza y el poder y no hay quien te resista? Sí. ¿Sabe que Nehemías reconstruyó la ciudad caída de Jerusalén? Él vivía en Susa, la capital del reino, y le preguntó a un amigo de él: Anani, ven Anani, cuéntame, ¿cómo están mis paisanos en Jerusalén? Porque yo estoy aquí en la capital del mundo muy bien. Y le dijo Anani: puertas quemadas, muros destruidos, cueva de ladrones y de chacales. Sintió tristeza Nehemías. ¿Y quién soy yo solo ante tanta necesidad?
y le oró a Dios y le dijo: dame gracia y éxito. Y Artajerjes le pidió un día algo, lo vio triste y le dijo: ¿por qué estás triste? Dijo: porque sufre mi gente. Ve, 52 días bastaron. Y cuando oraba Nehemías decía así: oh Señor, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto, nunca mientes, y quieres usar una persona para a través de ella mover tu poderosa mano a favor de los que te temen. Heme aquí. Y con Nehemías arrancó la reconstrucción. Esto no es de mayorías, hermanos, esto no es de encuestas, esto es de hombres y mujeres que en silenciosa paz, en su aposento, mueven con oración la diestra poderosa del Señor a favor de sus hijos. Amén. Mis hermanos, ¿cómo termina? Porque ya se cumple el tiempo. Hoy lo que hemos hecho es alimentar nuestra fe de la historia. ¿Qué tal si la alimentamos de lo que Jesús vino a hacer a favor nuestro? ¿Qué tal que la alimentemos de las promesas de Dios hechas a sus hijos? ¿Qué tal que la alimentemos del poder del Espíritu Santo, que es el poder más grande que Dios nos ha delegado? Hemos alimentado hoy nuestra fe de unas crónicas históricas. ¿Y cómo terminó? Se mataron entre ellos. Cuando acabó esa matanza, verso 24, luego vino Judá a la torre del desierto y miraron hacia el campo de batalla la multitud, y aquí que todos yacían en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Se mataron entre ellos. Verso 25, viniendo entonces el rey y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo del botín porque era mucho. ¿Usted se puede imaginar? Verso 26, el 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Dios, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje o aquel lugar Beraca. Hasta hoy se llama Beraca. ¿Y sabe qué es Beraca? Bendición, bendición. Cuando todo parecía oscuro, que Moab y Amón atacarían con Siria, cuando éramos impotentes ante el problema, orando y alabando a Dios con cánticos, se mataron entre ellos y el botín no lo pudieron recoger en 3 días. Verso 27, este es el fin. Y toda Judá y Jerusalén, y el rey Josafat a la cabeza, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, gozosos, porque Dios les había dado gozo. ¿Sabe cuál es la conclusión, mi hermano, de esta historia, de esta crónica histórica? Todo aquel que confía en oración y alabanza en el Dios eterno tiene respuesta a su oración y gozo en su alma. Alabado sea el Señor. El pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Dios había peleado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Señor, te doy gracias porque hoy no hemos leído la doctrina de la salvación. Hoy no hemos leído la doctrina de tu regreso.
la escatología. Hoy hemos leído la historia. Y tú, el que escribió la historia en Crónicas, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Permítanos, Señor, permítenos que podamos orar y alabarte para que detengas en el nombre de Jesús las amenazas y los enemigos. Deténlos, Señor. Ese paso de tinieblas y mentira, en el nombre de Jesús se detendrán. Y ellos mismos con sus propios argumentos se enredarán y caerán en el campo. Y nosotros elevaremos nuestras manos y gozosos te diremos: Veraca, bendición, alabado seas tú, Señor. En tu nombre oramos con gratitud. Amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga ricamente.